Sean bienvenidos a Ruta Electoral 2024. En esta ocasión analizaremos con Bárbara Torres qué es el fenómeno de la ciudadanización de las elecciones que se ha convertido en una de las principales garantías para contar con comicios libres y auténticos. Y también conversaremos con Jacqueline Vargas sobre los desafíos que enfrenta en el proceso electoral en curso la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y las candidaturas que tiene a su cargo el INE. Acompáñenos. De acuerdo con la ley, entre septiembre y noviembre del año previo a una elección, el INE debe designar a los integrantes de los consejos locales y distritales, que son los órganos ciudadanos del instituto responsables de tomar las decisiones durante un proceso electoral. En el pasado, las decisiones sobre las elecciones las tomaban directamente los representantes de los partidos políticos, pero eso se acabó desde los años 90 con el fenómeno de ciudadanización, que implicó que ahora quienes toman las decisiones son personas autónomas e independientes de los partidos y de sus intereses. Los partidos hoy están presentes en los órganos de decisión del INE, pero solo tienen derecho a voz y no a voto. ¿Cómo se compone la que llamamos estructura ciudadana del INE? Bárbara, arranco preguntándote justamente eso. Adelantabas ya en el primer capítulo de Ruta Electoral, Lorenzo, cuando entrevistabas a Edmundo Jacobo, cómo el INE tiene una dimensión que es, digamos, ejecutiva, ¿no? Que está conformada por servidores y servidoras públicas profesionalizados y profesionalizadas que forman parte del instituto de manera permanente, ¿no? Y sin embargo, no son ellas ni ellos quien toman las decisiones en torno a cómo se organizan las elecciones del país. Y esto es interesantísimo, porque entonces, ¿quiénes toman estas decisiones? Bueno, el proceso de ciudadanización que estamos platicando en esta sección representa justo que frente a cada elección, el INE despliega una estructura que es temporal y que está integrada por una serie de nombramientos de ciudadanas y de ciudadanos que toman las decisiones en torno a cómo se van a realizar las elecciones y cuya principal característica es que ninguno de ellos y de ellas forman parte de partidos políticos. Es decir, los partidos no deciden ni siquiera por interposición personal. Esos ciudadanos representan, digamos ahí, los intereses comunes y la imparcialidad que debe prevalecer en una elección. Exactamente, es una especie de garantía de la imparcialidad de las elecciones. Ahora, digamos, la figura más representativa de esto son las mesas de casilla, que es donde el día de la elección nosotros vamos y comprobamos que son nuestras vecinas y nuestros vecinos quienes están recibiendo y quienes contarán también los votos. Sin embargo, esta estructura temporal de la que hablamos, Lorenzo, es mucho más amplia y está representada por 4 órganos principales: el Consejo General del INE, los consejos locales, los consejos distritales y las mesas de casilla. Ahora, te había dicho que esta estructura es temporal. Claro. Sin embargo, el único de los órganos que tiene funciones de manera permanente es el Consejo General del INE. Los otros 3, consejos locales, consejos distritales y mesas directivas de casilla, son órganos ciudadanos, porque están integrados por ciudadanía, que solamente funciona durante el proceso electoral. Y después desaparecen. Se crean para los procesos electorales y después se desintegran hasta la siguiente ronda electoral. Creo que es importante señalar que todos estos consejos, estos 4 órganos que mencionas y las mesas de casilla, están relacionados entre sí por 2 razones. La primera es por una lógica de suprasubordinación. Hay una jerarquía. Lo que manda el Consejo General es vinculante para los órganos inferiores. Lo que los consejos locales, uno por cada entidad federativa, decide, obliga a los consejos distritales de aquellos distritos que integran el Estado, la entidad federativa que corresponde. Y a su vez estos consejos emiten normas que vinculan, que impactan el funcionamiento de cada una de las casillas, de las mesas directivas de casilla que operan en cada entidad. Creo que ese es por un lado, pero por el otro lado también hay una vinculación por el modo en el que se nombran. Mencionabas tú que el Consejo General es el único órgano permanente. Bueno, también es el único órgano en donde un ente externo al INE, la Cámara de Diputados,
hace las designaciones. Lo acabamos de ver este año, cuando 4 integrantes del Consejo General, incluyendo a su presidencia, fueron designados por la Cámara de Diputados a través ahora de la insaculación, pero ordinariamente, dice la Constitución, a partir de el nombramiento con las 2/3 partes de los votos de las y los diputados. Bueno, el Consejo General, y eso es lo que está ocurriendo en estos días, nombra a los 6 consejeros que integran cada uno de los 32 consejos locales, uno por cada entidad federativa. Y a su vez, estos hacen el nombramiento de los 6 consejeros que integran cada uno de los 300 consejos distritales. Es decir, hay también una vinculación porque hay una especie de nombramiento en cascada que vincula a los institutos. Y finalmente, a estos órganos del instituto. Y finalmente, los consejos distritales, a su vez, son los que a través, aquí sí ya no de un nombramiento en cascada, sino de una insaculación, de un sorteo, designan a aquellas ciudadanas y ciudadanos que, como decías, van a ser los responsables de recibir y contar nuestros votos en cada una de las, se estiman 170,000 casillas que operan en una elección. Bárbara, ¿cuáles son los requisitos? Hemos visto qué órganos son, cómo se designan, pero ¿cuáles son los requisitos para que un ciudadano o ciudadana pueda ser designado para integrar estos órganos ciudadanizados del INE? Mira, los requisitos están, digamos, establecidos en ley, ¿no? Los Correcto. puedes encontrar de manera puntual en el artículo 66 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, rescatemos algunos, ¿no? Digamos que intentan precisamente demostrar, ¿no? Su afiliación, digamos, no partidista, o sea, que no tienen vínculos partidistas. Su independencia de los intereses de los partidos. Correcto. Entonces, el primer requisito es no haber sido registrado como candidato o candidata a algún cargo en los 3 años inmediatos anteriores. Por algún partido político. Correcto. Claro. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político igualmente en los 3 años anteriores. Tener 2 años de antigüedad en la entidad federativa a la que quieran, en este caso, postularse, contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones y uno muy importante, Lorenzo, que es gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia. Y aquí, por cierto, entre los tiempos que corren, vale la pena señalarlo, que no hayan sido condenados por actos de violencia política contra las mujeres. Importantísimo, por supuesto. Ahora, como puedes ver, la idea, ¿no?, es que los consejos estén integrados por personas, digamos, por personalidades que tengan algún tipo de importancia dentro de sus comunidades, ¿no? Que sean personalidades destacadas. Y también que ¿Quiénes son normalmente? ¿De dónde los saca el INE? ¿Cuáles son sus actividades, digamos, comúnmente? Mira, No es una obligación, no es un requisito, pero ¿de dónde salen, pues, estos consejeros ciudadanos? Justo para allá iba, porque la idea es que la conformación de los consejos sea también multidisciplinaria. Ok. O sea, es decir, que no solo estén abogados y abogadas, sino que también haya personas que vengan del periodismo, que sean economistas o que provengan de la sociedad civil, del mundo empresarial, académicos. Es decir, que también reflejen un poco la diversidad de la ciudadanía, pero al mismo tiempo que, habiendo destacado en su carrera, impriman una cierta autoridad moral, digamos, en la toma de decisiones respecto de las elecciones. De la que depende la credibilidad de estas, por cierto. Totalmente. Ahora, rápidamente, estamos hablando de consejos locales y consejos distritales. ¿Cómo podemos distinguirlos? O digamos, ¿cuáles son sus funciones principales? Los consejos locales tienen funciones principalmente de revisión, ¿no? Incluso rescatando esta idea que tú hablabas como de la cascada, ¿no? Si hablamos de que son órganos que van tomando decisiones en cascada, bueno, los consejos locales lo que hacen es vigilar el cumplimiento de la ley, ¿no? Checar que, en efecto, los consejos distritales estén instalados y estén funcionando, resuelven medios de impugnación, se encargan de realizar los cómputos totales, las primeras declaraciones de validez, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que, por su parte, los consejos distritales, que son 300 a lo largo y ancho del país, tienen, digamos, son el órgano más cercano, ¿no?, a las mesas directivas de casilla. Entonces, ellos se encargan de funciones importantísimas como contratar a los capacitadores asistentes electorales, los famosos CAES, que son después quienes capacitan a la ciudadanía. Y la asisten el día de la elección. Correcto. Definen cuántas casillas y dónde se van a instalar y quiénes las van a integrar. Claro. Entonces, estas, digamos, son
cómo podemos distinguirlos, ¿no? Como te puedes dar cuenta, es un proceso bellísimo, ¿no? De ciudadanía, nombrando a más ciudadanía para encargarse que sea la propia ciudadanía quien reciba y cuente los votos. Por eso es correcto señalar que en México las elecciones las hacen las y los ciudadanos, no solamente porque son los que operan las mesas de casilla, sino como acabamos de ver, integran prácticamente todos los niveles de la estructura de decisión del instituto para garantizar independencia y autonomía en esas decisiones respecto de lo que son legítimos, sin duda, pero parciales intereses de los propios partidos políticos. Y esto nos permite romper el mito, ¿no? O la idea de que la ciudadanización es porque representan a la ciudadanía, ¿no? Eso es muy importante, porque los representantes de la ciudadanía, y eso lo dice la Constitución con todas las letras, están en los órganos de representación política, que son precisamente los que se integran a partir del voto de las y los mexicanos. Son votados. Yo recuerdo que cuando, siendo miembro del Consejo Electoral, es que si ustedes representan a la ciudadanía o representan... A ver, yo decía, cuidado, no me den atribuciones que no me corresponden. Yo represento los intereses de una institución que es indispensable en términos de independencia y autonomía para que el juego electoral se lleve a cabo. Los representantes están en el Congreso, en los congresos de la Unión, para eso se les vota, ¿cierto? Correcto, sí. Hay un punto que vale la pena agregar. Ya mencionabas tú que los consejos, esta cadena de consejos, esta estructura de decisión del instituto, precisamente toman las determinaciones sobre cómo se organizan las elecciones. Pero la estructura ejecutiva a la que hacía referencia al arranque de este bloque es la que ejecuta. Es decir, cada consejo, el distrital y local, está presidido por el vocal ejecutivo del Estado o del distrito que corresponda. Y ese se trata de un funcionario que forma parte del servicio profesional electoral. Esa estructura permanente que se le conoce también como estructura ejecutiva. ¿Cuál es la virtud de este diseño? Que si bien las decisiones las toma el Consejo integrado por estos ciudadanos que temporalmente participan con el INE, el presidente de ese órgano es el jefe de la estructura profesional encargada de ejecutar esas decisiones, con lo cual la ciudadanización, prevalece en el proceso de toma de las decisiones, pero la profesionalización, es decir, personas dedicadas permanentemente a ello y capacitadas para tal efecto, son los responsables de aterrizar esas decisiones y que las elecciones finalmente se lleven a cabo. Finalmente, pero siempre bajo la supervisión de los partidos, porque si bien la ciudadanización significó sacar a los partidos del proceso de toma de decisiones, eso no quiere decir que no estén presentes en el Consejo General, en los consejos locales, en los consejos distritales y en cada una de las mesas directivas de casilla a través de sus representantes para vigilar que todo ocurra conforme a la ley. Y si creen que hay alguna irregularidad, puedan denunciar. Bárbara, ayúdanos a hacer después de esta reflexión una síntesis de qué debemos entender por ciudadanización y cómo se traduce esta en las elecciones en nuestro país. A ver, me encanta, Lorenzo. Va de nuevo. 5 puntos claves para entender la ciudadanización de las elecciones. Venga. Número 1, la ciudadanización significa que la toma de decisiones en torno a cómo se organizan las elecciones en el país recae en la ciudadanía. 2, esta toma de decisiones se da a través de 4 órganos: Consejo General, consejos locales, consejos distritales y mesas de casilla. Correcto. 3, de estos 4 órganos, únicamente el Consejo General del INE es el órgano permanente. El resto son temporales y funcionan solo durante el proceso electoral. 4, distinción. Mientras los consejos locales tienen funciones más de revisión, los consejos distritales son el eslabón más cercano y son quienes designan a las mesas de casilla. Y 5, las decisiones que toman las y los ciudadanos a través de los consejos locales y distritales son ejecutadas por el INE a través de un servicio que es profesional y que garantiza la calidad con la que se realizan las elecciones en este país. Yo lo dejaría ahí, Lorenzo. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Me parece que queda claro por qué decimos que los procesos electorales están ciudadanizados, pero también porque a la vez se considera que las elecciones en México cuentan con un alto grado de profesionalización. En el siguiente segmento hablaremos de un tema fundamental para la equidad,
en la contienda, es decir, la fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos en el gasto de sus actividades ordinarias y especialmente de los retos que esta función tiene de cara a las precampañas y las campañas electorales. Estará con nosotros Jacqueline Vargas, quien fue titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El de la fiscalización es uno de los temas centrales de los procesos electorales. A eso dedicaremos este segmento, pero vamos primero a escuchar esta cápsula. El 12 de octubre, el Consejo General del INE acató una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para modificar la fecha de inicio de las precampañas electorales y ajustarla a las fechas establecidas por ley, es decir, en la tercera semana de noviembre. El INE había establecido que comenzarían el 5 de noviembre. Así, las precampañas iniciarán el 20 de noviembre y deberán durar hasta 60 días. Para cumplir la sentencia del tribunal de iniciar el periodo de precampañas 15 días más tarde de lo que había aprobado este Consejo y conduce a que en este proyecto las precampañas inicien el 20 de noviembre de 2023 y concluyan el 18 de enero de 2024. Esto implica también modificar fechas y plazos. En 1993 se creó la obligación legal para que los partidos políticos presenten informes de sus gastos ordinarios, así como de las precampañas y campañas electorales. Con esto, se buscaba eliminar el abuso que por décadas cometió el partido dominante, el PRI, y se hacía realidad un viejo anhelo de la oposición, la regulación del gasto. La fiscalización de nuestros días define fechas precisas para presentar informes, y si los partidos no cumplen con esta obligación, pueden ser sancionados, desde la imposición de multas, generalmente millonarias, hasta la negación del registro de la candidatura o el desconocimiento del triunfo electoral. Las candidaturas independientes también están obligadas a presentar informes de gastos ordinarios y de precampaña y campaña. El objetivo central de la fiscalización es fortalecer la equidad en la contienda electoral y el uso adecuado de los recursos públicos que reciben los partidos políticos y las candidaturas independientes. La fiscalización del gasto también sirve para detectar el uso indebido de recursos, especialmente de origen privado. El origen ilícito del dinero, que no se rebasen los topes de gastos marcados por la ley, y la simulación o fraude a la ley de los partidos u organizaciones políticas. En 2021, por ejemplo, mientras los representantes del partido en el gobierno iniciaron una demanda de juicio político contra integrantes del Consejo General del INE, diversos aspirantes perdieron la candidatura porque no presentaron sus informes de gastos de precampaña. Pero si no se reivindican, miren, se lo decíamos de una vez, los vamos a hallar a los 7, los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? Félix Salgado, Pablo Amílcar Sandoval y Adela Romano Campo, precandidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero, y Raúl Morón Orozco, candidato a gobernador de Michoacán, quedaron descalificados. El INE emplazó al partido y a los precandidatos y, como dicen los abogados, los venció en juicio. Hay faltas y las faltas merecen ser sancionadas. De eso no deja duda el Tribunal Electoral. El INE tiene la facultad de realizar auditorías, verificaciones e inspecciones para obtener evidencia respecto de operaciones, saldos e informes para definir si los partidos cumplen con lo que dispone la ley sobre el origen y la aplicación de los recursos utilizados. En 2024 se van a elegir 20.263 cargos de elección popular, incluyendo la presidencia de la República, la renovación de las 500 diputaciones federales y las 128 senadurías, así como 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En la revisión de los gastos se deberán incluir miles de anuncios en espectaculares, pintas en bardas, mantas, mítines y propaganda en medios impresos e internet, entre otras acciones de partidos políticos y candidaturas, por lo que el volumen de la fiscalización es monumental. Al acatar la sentencia del tribunal, que modificó la fecha de arranque de las precampañas, consejeras y consejeros electorales expresaron su preocupación por lo limitado del tiempo que tendrán para fiscalizarlas. Bueno, para hablar de la fiscalización nos acompaña Jacqueline Vargas, que fue durante varios años la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Jacqueline, muchísimas gracias. La fiscalización, como hemos escuchado, es uno de los elementos clave, Jacqueline, de todo proceso electoral democrático.
Por un lado, sirve para garantizar que las condiciones de equidad establecidas con el financiamiento y con las reglas tan estrictas que tenemos en la materia efectivamente ocurran. Pero por el otro lado también es un mecanismo importantísimo en términos de rendición de cuentas, sobre todo pensando, digamos, que los partidos reciben cantidades importantes de dinero público, que tienen la posibilidad de recibir dinero privado, pero que además, digamos así, el dinero no debe ser un factor determinante para definir quién gana o no unas elecciones y, por lo tanto, verificar que se cumplan las reglas es fundamental. Eso dicho de manera genérica, Jacqueline, y por eso prácticamente todas las actividades de los partidos, las actividades que se conocen como ordinarias, las que realizan en todo tiempo, y también las actividades durante un proceso electoral son revisadas puntualmente por el INE. Ayúdanos para empezar, digamos, esta charla a entender o a diferenciar, a distinguir qué tipos de informes, qué tipo de procedimientos desarrolla el INE para fiscalizar tanto el dinero ordinario como el dinero de las campañas y de las así llamadas precampañas, Jackie. Claro que sí. Gracias, Lorenzo, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Efectivamente, como tú lo comentas, podríamos partir de decir que los informes que están obligados a presentar los sujetos obligados en materia de fiscalización son básicamente tres. El informe de ordinario, que es decir, lo que transcurre haya o no haya proceso electoral en la vida económica de los partidos políticos. Eso es un informe anual que da cuenta de todas las transacciones económicas que se hicieron en un año. Ingresos y gastos. Ingresos y gastos. Los informes de pre-campaña, en proceso electoral ya, y los informes de campaña. Esos son básicamente los tres tipos de informes que están obligados a presentar los actores políticos en México. Y para cada uno, digamos, de esos tres escenarios de operación, hay reglas muy claras definidas tanto para cómo se pueden fondear ingresos como cómo se pueden erogar esos recursos en campaña o en ordinario. Eso está perfectamente, digamos, delimitado y eso es lo que típicamente aborda la labor de fiscalización del instituto. ¿Cómo se procesan cada uno de estos informes? Sé que es un proceso muy técnico, una tarea muy técnica, muy compleja, pero en términos muy sencillos, ¿cuáles son los pasos? Un partido presenta los informes anuales, pre-campaña o de campaña, ¿y qué es lo que sigue, Jacqueline? Mira, básicamente el informe, como tú lo dices, es el punto de partida. Esa es la primera cosa con la que la autoridad cuenta, digamos, para empezar a hacer su proceso de fiscalización. En el caso de ordinario, el informe, junto con la información que el instituto se hace llegar de otras instituciones gubernamentales, como la Comisión Bancaria, muy importante, el SAT, Secretaría de Economía y otras instituciones, esa información se cruza y digamos, se votan diferencias o se detectan diferencias entre la realidad que te presenta el informe y lo que te dicen otras fuentes de información. En el caso de campaña o de proceso electoral y de precampaña, por supuesto, también, además de esta recopilación de información de fuentes externas, se hace también una verificación en el campo, ¿no? Es decir, el INE va a los mítines, checa cuántos espectaculares hay y demás y los registra. Físicamente va a los mítines, obviamente no a todos. Todo proceso de auditoría es un proceso aleatorio. Ni siquiera aleatorio, de selección a partir de un modelo de riesgo. Correcto. Aleatorio sería cualquier cosa. Hay que ir detectando dónde puede estar el gran objeto de gasto. El gran objeto y entonces ahí se acude. Pero literalmente los auditores del instituto van físicamente. Por eso es que en campaña y en proceso electoral, el personal de la unidad técnica de fiscalización crece de manera importante, porque es para ese proceso que se requiere que los auditores se apersonen y acudan a los eventos, a las casas de campaña, a los mítines, literalmente, como tú dices, para tomar fe, ¿no? Dar fe de qué tantas cosas se vieron en esos actos y contrastarlo con lo que los sujetos obligados reportaron en sus informes. Y otra vez se generan diferencias que son objeto de sanción. Obviamente, al ser un proceso jurídico, requiere que a los partidos políticos les garantices lo que se conoce como el derecho de audiencia, es decir, identificas una posible irregularidad, le das vista para que
te diga lo que a su derecho convenga y finalmente con todos los elementos la autoridad resuelve. Estos informes, vale la pena señalarlo, Jacqueline, tienen consecuencias. Por un lado, si el gasto está bien hecho, si está bien reportado, pues no hay ninguna implicación, pero si no ocurre eso, si hay gastos que no se reportaron, si se intentó falsear la información, si se truquearon las cuentas y demás, pues hay consecuencias que pueden ir desde las sanciones y, como nos decía la nota, durante las campañas y precampañas hasta la cancelación eventualmente de los cargos. Pero hay hoy estamos viviendo en este proceso electoral que está resultando atípico en muchos sentidos, una novedad. Es correcto. Pues porque acaban de pasar una serie de procedimientos, los partidos dicen que fueron, y la autoridad electoral también desafortunadamente dicen que son procesos para nombrar a una coordinadora de la defensa de la transformación, a la responsable de constituir un frente. Yo creo que son campañas anticipadas, pero, ese es mi punto de vista, la autoridad no lo consideró así y autorizó que se realizaran estos actos de proselitismo, de donde derivaron, por un lado, el nombramiento de Claudia Sheinbaum y por el otro de Xóchitl Gálvez para ocupar estas funciones atípicas, raras, pero que la autoridad electoral también va a fiscalizar. Y va a fiscalizar de manera especial, porque este procedimiento no está necesariamente en la ley. Ayúdanos a entender qué dilema, qué novedades está presentándose con este fenómeno, Jackie. Claro, es un proceso, es un informe inédito y por lo tanto es un procedimiento inédito. El nombre lo dice todo, es la fiscalización de procesos políticos previos al proceso electoral federal. Bueno. ¿No? El nombre ya te dice mucho, por eso lo quise traer con precisión, porque pues realmente lo que se fiscaliza es el proceso electoral. Claro. Y ahora estamos hablando de un proceso previo que también se va a fiscalizar. Ya está en curso. Y que no es el ordinario, porque si fuera ordinario sería normal. Entonces ya vamos a tener, en lugar de 3 informes de los que platicábamos al principio, ahora ya tenemos un cuarto. Que es este. Ya está en proceso esa revisión. Los informes se entregaron por parte de los partidos políticos el 2 de octubre. Okay. El día de ayer se notificó el oficio de errores y omisiones, que es este derecho de audiencia, como tú dices, se le da un primer corte, ¿no? a los sujetos obligados y ellos tienen el derecho a poder desvirtuar alguna observación, a presentar alguna información más adicional, pruebas, lo que sea, ¿no? Eso está en curso y ese proceso concluye el 15 de diciembre. El 15 de diciembre el Consejo General va a aprobar el resultado de la fiscalización. Es muy importante señalar que estos informes no son por partido o por coalición, es decir, sino que cada uno de los aspirantes que participó en este procedimiento raro, inédito, novedoso, tiene que presentar cuántos ingresos y cuántos gastos realizó durante este periodo. Creo que decir proselitismo no es correcto, este periodo raro de promoción o lo que sea. Porque si realizan proselitismo, dice el acuerdo del INE, entonces eso se entiende como un gasto electoral y tendrá que contabilizarse en las precampañas. A ver, es un proceso raro, Jacqueline, que trae implicaciones no menores, porque el propio INE dice que no es algo aislado, sino que eventualmente se puede vincular con las precampañas. ¿Qué dilemas ves para el trabajo que el INE va a tener que desarrollar? Ya nos decías primero el 15 de diciembre para cerrar esta etapa de la fiscalización, pero ¿cómo se va a conectar esto eventualmente con las precampañas o con lo que sigue del proceso electoral? Sí, pues habrá que ver qué efecto tiene, por ejemplo, si se determina que sí hubo ahí un gasto previo a la precampaña, pues estamos ante un escenario que es severo, ¿no? Es un gasto anticipado de precampaña que podría tener un resultado fatal en cuanto a la posibilidad de registro de algún candidato. Por otro lado, también probablemente, eventualmente, se tomará la determinación de alguno de estos gastos, sumarlos a los gastos de precampaña o de campaña de ese sujeto obligado, lo cual necesariamente, si eso sucede, si se cuantifica como parte de ese gasto o ingreso, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, pues limitará eventualmente la movilidad financiera de los candidatos ya en los procesos, ahora sí los conocidos tradicionalmente, la precampaña y la campaña. Ahora, yo veo adicionalmente, como la cápsula comentaba, a raíz de esta determinación del tribunal,
que ha pedido o instruyó al Consejo que la precampaña a nivel federal iniciara la tercera semana de noviembre y no como el Consejo había propuesto, que era el 5 de noviembre. Y que lo habían hecho justificando que necesitan más tiempo para poder fiscalizar el conjunto de precampañas federales y locales antes de que arrancaran las campañas. ¿Es así? Correcto, porque imagínate cómo quedó ahora el calendario de fiscalización. Ese es un punto, la fiscalización de la precampaña va a concluir a finales de febrero, el 27 de febrero. Ahí termina la fiscalización de la precampaña. Claro. Pero las campañas arrancan el 1 de marzo. Es decir, hay 3 días nada nada más. 3 días en los que en principio es previsible, va a haber una cantidad importante pues, de litigios contra la determinación que haga o las determinaciones que haga el Quien rebasó instituto. un tope va a ser demandado por el de enfrente para que se le niegue el registro y demás. Y entonces, en 3 días, eso va, o sea, más allá del reto para la fiscalización, a la cual, por ejemplo, en este caso en particular, con el nuevo acuerdo que emitió el Consejo General, se le están quitando 7 días al proceso de fiscalización. Estaban contemplados 47 y ahora son 40. Es casi el 20% menos del tiempo para realizar las labores de fiscalización de la precampaña y además van a concluir 3 días antes de que inicien las campañas. Y eso es lo que justamente alegaban un par de consejeras que también de manera extraña recurrieron la decisión del INE ante el propio Tribunal Electoral sin éxito. Me da la impresión, Jacqueline, que una manera de resolver esta obligación de tener que arrancar las precampañas como lo estableció el tribunal hasta el 20 de noviembre y no antes, y no quitarle tiempo a la fiscalización, que es algo clave para garantizar la transparencia en el uso de los recursos durante el proceso, que a lo mejor una solución habría sido recortarle tiempo a las precampañas, porque la ley dice que las precampañas duran hasta 60 días, no que duran 60 días y no menos. Me da la impresión que por ser condescendientes con los partidos y con los actores políticos se quitaron tiempo para fiscalizar. Estás ahí, nada más había de 3. O acortabas el periodo de precampañas, lo cual desde mi punto de vista era factible, ¿no? La ley lo dice claramente, hasta. O acortabas o mantenías, pero bueno, ya el tribunal dijo que no podías anticipar el periodo en que arrancara la precampaña, sino necesariamente a partir de la tercera semana de noviembre, o apretabas la fiscalización y se optó por la tercera. Por la tercera. Y hay un dato adicional. Al dejar tan poco tiempo, que tú mencionabas, 3 días entre el término de la fiscalización y el arranque de las campañas, es muy probable que el registro de candidaturas se tenga que hacer sin saber a ciencia cierta o sin tener resuelto en definitiva qué pasó con las precampañas. Y eso puede abrir la puerta, no sería la primera vez que ocurre, pero no es deseable, pues que ya una vez que arrancó la campaña, pues a lo mejor algún candidato lo bajan por las irregularidades que se cometió en la etapa previa. Es correcto. Ese es, yo creo que el más grande, importante riesgo que se genera con este nuevo calendario. Pues habrá que estar muy atentos a al desarrollo de este tema en específico, Jacqueline. Pero yo quisiera aprovechar tu presencia aquí para hacerte una pregunta sobre la fiscalización más genérica. Hay un lugar común, incorrecto desde mi punto de vista, lo aclaro, en el sentido de que en México prácticamente no se fiscaliza a los partidos. Y yo creo que, aunque pueda parecer anticlimático y en contra del sentido y de las buenas conciencias, para decirlo de alguna manera, que México es probablemente el país donde más se fiscaliza a los partidos políticos y a la política en general en todo el mundo. Pero es cierto que hay un tema, por ejemplo, con el enorme flujo de efectivo que caracteriza nuestra economía. ¿Dónde crees, Jacqueline, cuál es tu juicio, habiendo sido titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, sobre el estado de la fiscalización? Yo supongo que habrá mucho por hacer, pero ¿cómo está, desde tu punto de vista, la fiscalización de cara a una elección tan complicada como la que está en curso ya? Y sobre todo, ¿cuáles son las áreas en las que, desde la sociedad, tendríamos que poner atención particularmente y, por supuesto, el INE como autoridad regulatoria? No, mira, por supuesto que ese es un gran reto, el tema del efectivo. Lo es no solo a nivel electoral, sí, lo claro, es para toda la economía, ¿no? Como yo te decía al principio, buena parte de lo que el instituto logra señalar, identificar, proviene de un cruce de información con el sistema bancario, ¿no? Y eso es muy importante y de ahí sale un buen volumen de las observaciones que se realizan. Sin embargo,
también es cierto, estamos conscientes que buena parte de la actividad económica del país y también de lo electoral se hace en efectivo. Ahora, yo te diría, la fiscalización es robusta, yo creo que es robusta, ¿no? Y justo de ahí la importancia de la verificación in situ, ¿no? Claro. El dinero en efectivo finalmente se usa para algo, para comprar cosas, para... No deja rastro, pero sí deja huella. No o sea, deja- no deja rastro en el sentido que no lo puedes seguir, no puedes seguir por dónde va, pero claro pero que deja huella cuando... ¿no? Claro, hay que estar ahí, Así hay que es. estar ahí, y de ahí entonces la importancia de que se haga un buen análisis, y eso se tiene que hacer antes de que arranque el proceso electoral, un buen análisis de riesgo para poder definir a dónde van a ir los auditores. Y básicamente a lo que van es a eso, es a encontrar rubros de gasto, ¿no? Que muy típicamente no pudiste rastrear porque no pasaron por sistema financiero, porque si Por hubieran los pasado bancos, ya los claro. hubieras cachado ahí, Identificado, ¿no? claro. Identificado ahí. Entonces, se identifica gasto no reportado, que por cierto es y ha sido tradicionalmente el rubro más importante, más voluminoso en la sanción Así de la es. fiscalización. Entonces, yo te diría, yo creo que es un trabajo robusto, lleno de retos, por supuesto, ¿no? No va a ser la excepción este proceso electoral. Estamos hablando de más de 20,000 cargos en contienda. No todos son fiscalizables, hay que decirlo. Sí. Yo calculo que son fiscalizables alrededor de 3,000, 3,500. Sí, porque las listas de las regidurías, por ejemplo, esas no hacen campaña propiamente Lo de hablando. representación Pero es una gran tarea. proporcional, o sea, pero son, estamos hablando 3,000, 3,500. Piensa que precampaña es un solo informe el que se presenta. Campaña, hay estados donde se van a presentar 3 informes. Entonces, estamos hablando de varios miles de informes que están en las bases de información del instituto y que son, como decíamos al principio, el punto de partida de la fiscalización. Pues es un desafío no menor sobre el que habrá que estar dando seguimiento, Jacqueline. Así que desde ahora considérate invitada para que en futuras ediciones de Ruta Electoral 2024 podamos seguir discutiendo de que, como ocurre en toda elección competida, como ocurre en las elecciones en los tiempos recientes, pues es un tema que está siempre presente, ¿no? Tanto para bien, en el sentido de concretar la rendición de cuentas, como también para el uso político de quienes denuncian al adversario de estar haciendo trampa. Jacqueline, muchísimas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado en este capítulo de Ruta Electoral 2024. Lo esperamos en la próxima.